Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. El punto de inflexión en la cena familiar. En la cena familiar del domingo pasado, aprendí algo que probablemente debí haber comprendido hace mucho tiempo. Cuando la gente deja de verte como familia y comienza a tratarte como un extraño. No siempre sucede con una gran pelea o un estallido dramático. A veces ocurre de forma lenta, casual, con un insulto pasajero que se supone es solo una broma, un comentario al margen que provoca unas cuantas risas educadas y una mesa llena de rostros familiares que de repente se siente extraña. Y la peor parte es que sonríes a pesar de todo. No porque estés bien, sino porque intentas no mostrarles que te afectaron. Mi nombre es Marshall. Tengo 28 años y nunca encajé realmente en mi familia. No porque sea una oveja negra con antecedentes penales o un pasado salvaje. Simplemente tomé un camino diferente al que esperaban. No fui a una universidad prestigiosa, no conseguí un trabajo bien remunerado en finanzas o derecho como mi hermano mayor, y definitivamente no me convertí en el trofeo familiar andante como mi hermana Morgan. Ella tiene 26 años, solo 2 años menos que yo, y de alguna manera se las arregló para ser la favorita de mi madre y la caja de resonancia de mi padre. Ella siguió el guión familiar al pie de la letra. Estudiante de honor, título en negocios. Se comprometió con un chico de una familia respetable y ahora trabaja en un puesto de marketing de nivel medio, que es tratado como si estuviera reinventando el capitalismo personalmente. Mientras tanto, yo dirijo un negocio en línea de restauración de antigüedades. Lo empecé yo mismo, directamente en mi garaje. Y sí, no es glamuroso, pero es mío. Tomo cosas olvidadas, cosas rotas, y las devuelvo a la vida. Sillas, relojes, radios antiguas, incluso gabinetes de arcade vintage. Te sorprendería lo mucho que la gente está dispuesta a pagar para restaurar un recuerdo. Pero para mi familia, eso no es un trabajo real. Es solo un hobby que no he superado. Se suponía que la cena de esa noche sería una reunión familiar informal en casa de mis padres, algo que hacíamos cada 2 meses. Papá asó filetes. Mamá hizo su habitual doble lasaña seca de respaldo. Y mi hermano Jeremy trajo a su esposa y a sus 2 hijos, quienes inmediatamente se apoderaron de la sala con iPads y galletas Goldfish. Llegué a tiempo. Traje una botella de vino e incluso un centro de mesa hecho a mano. Pensé que a mamá le gustaría un camino de mesa de estilo vintage, con servilleteros de latón pulido que había restaurado de una antigua venta de patrimonio. Ella lo miró, sonrió forzadamente y dijo: «Qué dulce, cariño, pero ya no usamos ese estilo rústico». Lo dejé pasar. Me he vuelto bueno en ignorar las cosas. Pero luego entró Morgan. Y todo cambió. Hizo una entrada como si caminara por una alfombra de estreno de cine. Sonrisas brillantes, agitando su cabello y sosteniendo la mano de un chico que ninguno de nosotros había conocido antes. Parecía sacado directamente de un anuncio de Instagram de Colonia. Alto, mandíbula afilada, zapatos de diseñador que probablemente costaban más que el seguro mensual de mi auto. Morgan prácticamente resplandecía al presentarlo. Todos, él es Parker, es consultor, nos conocimos en un evento de networking el mes pasado. ¿Un consultor? Por supuesto. Nadie sabe realmente qué hacen los consultores, pero suena caro. Así que mis padres quedaron impresionados de inmediato. «¡Oh, qué maravilloso!», exclamó mamá, acercándose para darle un doble beso en la mejilla. «Es tan agradable finalmente conocer a alguien que Morgan realmente trae a casa. Eso significa algo, ¿sabes?». Papá le estrechó la mano y le dio una palmada en la espalda como si se conocieran desde hace años. Jeremy le dedicó una media sonrisa mientras hacía malabares con su niño pequeño. Incluso los niños levantaron la vista de sus iPads por un segundo antes de volver a aburrirse. Me levanté, sonreí cortésmente y extendí la mano. «Marshall, hermano mayor, un gusto conocerte». Parker me la estrechó y asintió. «Igual, hombre, he oído hablar un poco de ti». Levanté una ceja. «Espero que todo bueno». Morgan se rió un poco demasiado fuerte. «Ya veremos después de esta noche». Fue solo un comentario. Pequeño, fácil de ignorar, así que me reí también, aunque mi estómago se encogió un poco. Lo atribuí a las bromas entre hermanos. Nada nuevo. Nos sentamos todos a comer. La mesa estaba llena. Jeremy y su esposa en un extremo. Mamá y papá uno frente al otro, y Morgan y Parker sentados justo a mi lado. Mientras pasábamos los platos e intentábamos tener una conversación educada, noté algo extraño. Cada vez que Parker decía alguna historia casual sobre volar a Chicago para una reunión con un cliente o algún libro que estaba escribiendo, porque aparentemente todo el mundo escribe un libro ahora. La familia se animaba, se reía, hacía preguntas, participaba. Cuando intervenía con un comentario sobre una restauración en la que estaba trabajando para un coleccionista en el estado de Nueva York, o un encargo personalizado que hice para un set de filmación, había una pausa, como si alguien hubiera presionado el botón de silencio. Luego,
Alguien redirigía la conversación, le hacía otra pregunta a Parker, o cambiaba el tema al reciente ascenso de Morgan. Era sutil, pero no lo suficientemente sutil como para pasarlo por alto. Me concentré en mi plato, masticando más despacio, diciendo menos. Todavía sé leer el ambiente. Una parte de mí se aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, lo estaba imaginando. Esa esperanza se desvaneció cuando Parker, a mitad de la cena, se volvió hacia mí y preguntó: «Entonces, Marshall, ¿a qué te dedicas?». Ni siquiera pude tomar aire por completo. Antes de que pudiera hablar, mamá intervino con una sonrisa forzada. «Oh, no le preguntes eso, querido. Se pasará hablando de eso para siempre. No querrás oír hablar de óxido, pintura y herramientas». Todos se rieron. Jeremy emitió un bufido bajo. «A menos que estés buscando una nueva mesa de centro de 1974. Entonces, tal vez». Morgan, sin perder el ritmo, bebió de su vino y dijo: «Quizás miente esta vez para no sonar tan patético. Solo di que estás en diseño o algo así». Me quedé helado. El salón se rió de nuevo, en voz baja, como si supieran que era cruel, pero pensaban que era de buen rollo. Parker parecía incómodo, pero no lo suficiente como para decir algo. Mis manos se apretaron bajo la mesa. Miré a mi alrededor esperando que alguien, cualquiera, dijera que había ido demasiado lejos, que le pidiera que se detuviera. Nadie lo hizo. Forcé una sonrisa. La misma que perfeccioné a lo largo de años de ser la decepción. «Claro», dije con voz ligera. «Vamos con diseño. Suena más misterioso. Más risitas». Mi padre se aclaró la garganta y le preguntó a Parker algo sobre el mercado de valores. Así, sin más, fui borrado de nuevo. Pero ya no estaba sonriendo de verdad. Estaba calculando. Y mientras todos reían y se pasaban el pan de ajo, ninguno de ellos notó el cambio en mis ojos, el parpadeo detrás de mi sonrisa, la respiración lenta y sutil que tomé mientras algo dentro de mí, algo que había mantenido callado durante demasiado tiempo, finalmente se levantó. Porque esto ya no era solo una cena. Esta iba a ser la última vez que se reirían de mí sin consecuencias. Y ni siquiera lo vieron venir. No dormí mucho esa noche. Me fui temprano de la cena, diciendo que tenía una reunión con un cliente por la mañana. Mentira. Conduje por la ciudad durante 1 hora con las ventanillas bajadas y sin música. Solo pensando, dejando que las palabras se repitieran en mi cabeza, como si estuvieran atascadas en un disco rayado. Quizás miente esta vez para no sonar tan patético. Me habían llamado muchas cosas a lo largo de los años. Demasiado callado, demasiado sensible, un soñador, raro, incluso decepción, aunque mi madre nunca lo dijo en voz alta. Simplemente dijo que deseaba que yo fuera más como Morgan o más estable como Jeremy. Lo cual, seamos honestos, es solo la forma educada de decir: no eres lo que yo quería. Pero esa noche eso fue nuevo. Eso fue directo. Eso fue humillante. Y lo que más me quemó no fue solo el comentario de Morgan. Ni siquiera fue que todos se rieran como si ella estuviera organizando una noche de micrófono abierto. Lo que realmente me afectó fue lo normal que les pareció. Qué casual. Como si ese fuera mi papel ahora, el tipo en la mesa al que podían criticar para sentirse mejor. Empecé a repasar todos los pequeños momentos de los últimos años. Las festividades en las que se olvidaban de mencionar que la hora de la cena había cambiado. Los cumpleaños en los que me regalaban tarjetas de gasolina, mientras Morgan recibía joyas. La forma en que Jeremy siempre actuaba como si viviera en un sótano en algún lugar, a pesar de que soy dueño de mi propia casa. Cada momento que dejé pasar, me reí. Me dije a mí mismo que no valía la pena armar una escena. Los vi de manera diferente ahora, como piezas de un rompecabezas que no me había dado cuenta de que formaban parte del mismo cuadro. Y el cuadro se parecía mucho a alguien siendo expulsado de su propia familia. Así que sí, algo cambió esa noche. No grité. No le envié un mensaje de texto dramático a nadie. Simplemente dejé de esperar. Dejé de esperar que me vieran, que me entendieran, que me trataran como si importara. Y por muy mal que suene, había algo extrañamente liberador en eso. Pero la vida siguió, al menos durante unas semanas. Volví al trabajo. Llegaron algunos encargos nuevos. Uno de un coleccionista que restauraba jukeboxes de los años 60. Otro de un hotel boutique en el centro que quería renovar todo su lobby con piezas de mediados de siglo. El tipo de trabajos de los que solía querer hablarle a mi familia. El tipo de cosas de las que solía estar orgulloso. Esta vez no dije nada. Hasta que llegó el mensaje de texto. Cena Mo el próximo domingo. Vienen todos. Parker va a proponer matrimonio y quiere que la familia esté allí. Eso fue todo. No hubo un «¿Cómo estás?». No hubo un «Espero que estés libre». Solo una declaración, como si yo fuera un asiento en la lista de invitados, no una persona. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto completo. Era tan propio de ellos, tan de Morgan, convertirlo en una actuación. Por supuesto que propondría matrimonio con toda la familia allí. Por supuesto que habría fotos, discursos y champán. Ya podía imaginar los pies de foto.
Ella dijo sí. Nuestra niña ya creció. Qué suerte darle la bienvenida a Parker a la familia. Y yo estaría allí en el fondo, medio visible, probablemente sosteniendo el abrigo de alguien. Casi no fui. Realmente pensé en simplemente desaparecer, no decir nada. Escapar de la ciudad por un fin de semana. Pero algo me detuvo. No la curiosidad, no la culpa. Solo la necesidad de verlo. Para finalmente confirmar por mí mismo que cualquier conexión que nos quedara se había ido hace mucho tiempo. Llegó el domingo y esta vez me vestí bien. No en un intento desesperado de impresionarlos, solo lo suficiente para sentir que tenía el control. Camisa negra abotonada limpia, pantalones de vestir planchados, un reloj nuevo que compré para mí hace 6 meses pero nunca usé. Incluso me peiné, lo cual para mí era casi revolucionario. Cuando entré, llegué 10 minutos antes. Jeremy ya estaba allí, igual que siempre. Su esposa me saludó con la cabeza y rápidamente volvió a su teléfono. Los niños estaban en el sofá viendo una caricatura a todo volumen. Mi padre estaba afuera asando y mi madre estaba en la cocina dirigiendo a todos como si estuviera organizando una boda. Nada nuevo. Luego entró Morgan, brillando como un foco de escenario. Parker justo detrás de ella. Ella vestía este largo vestido verde oscuro, como si fuera a asistir a una entrega de premios. Y él llevaba un blazer azul marino a medida y la misma sonrisa de exceso de confianza de la última vez. Se dirigieron directamente a la sala de estar, absorbiendo cumplidos de inmediato. Observé todo desde un lado. Ni siquiera intenté meterme. La cena comenzó con torpeza, la habitual charla trivial. Jeremy divagó sobre el nuevo lanzamiento de software de su empresa. Mamá se jactó de los arreglos florales que había elegido. Papá seguía tratando de decirle a Parker cómo asar a la parrilla de la manera correcta. Y Parker se reía, aunque podía darme cuenta de que no tenía ningún interés. Entonces sucedió. Morgan se puso de pie, golpeó su copa con una cuchara y dijo: Bueno, todos, antes de que comamos el postre, Parker tiene algo que quiere decir. Jadeos. Aplausos. Los niños levantaron la vista. Los ojos de mi madre ya llenos de lágrimas como si las hubiera ensayado. Parker se levantó, sacó una pequeña caja de su blazer y comenzó un discurso sobre el amor, el destino y cómo lo había sabido desde su primera cita. Luego se volvió hacia Morgan, se arrodilló y le hizo la pregunta. Ella chilló. Dijo, sí. Se besaron. Todos estallaron en vítores. El champán explotó. Mi madre los abrazó a ambos como si acabara de ganar la lotería. Jeremy incluso aplaudió como si estuviera en un partido. Me quedé sentado, sonreí, aplaudí una vez, dije, felicidades, cuando pareció apropiado. Entonces Parker hizo algo inesperado. Se volvió hacia mí. Sé que no hemos hablado mucho, Marshall, dijo. Pero espero poder conocerte mejor. Morgan dice que eres súper creativo y, que haces cosas geniales con muebles. Parpadeé. Morgan parecía ligeramente incómoda, pero no dijo nada. Asentí lentamente. Sí, algo así. Parker me dedicó una sonrisa tímida. Luego miró a Morgan. Ella me dijo que una vez hiciste un arcón para un museo. Eso suena bastante impresionante. Eso hizo que Morgan entrara en acción. Oh, él está exagerando. Era solo una pieza pequeña para una exposición local, nada importante. Mi madre intervino. Sí, no confundamos una exhibición con una característica permanente, pero es dulce de tu parte mostrar interés, Parker. Ambos se rieron, y eso fue todo. Ese fue el momento. Algo dentro de mí se rompió, porque no se trataba solo del trabajo. No se trataba solo de ser subestimado. Se trataba de cómo lo hacían. Siempre con una sonrisa. Siempre con preocupación o correcciones. Siempre retorciendo cada cosa decente que hice para convertirla en algo ridículo, descartable. Como si incluso cuando un extraño intentaba darme crédito, no pudieran permitirlo. Me levanté con calma. Mi tenedor hizo un clic contra mi plato. En realidad, dije con voz uniforme. Fue para un museo, una exhibición comisariada de colección privada. Me contrataron para restaurar un escritorio de escritura del siglo XIX, que había pertenecido a un senador estatal. Fue la pieza central de toda la sala. El salón se quedó en silencio. Morgan parpadeó. Bueno, sí, pero... Y la semana pasada, la interrumpí. Firmé un contrato con una cadena hotelera que está renovando 7 propiedades con temáticas vintage. Yo me encargaré de las restauraciones personalizadas para todas ellas, así que no es solo un hobby. El silencio se hizo más denso. Parker parecía vagamente impresionado. Jeremy parecía ligeramente irritado, como si hubiera arruinado el ambiente. Mi padre se movió en su asiento. Mi madre me dedicó esa sonrisa brutal que conocía demasiado bien. Esa que significaba que diría algo pasivo-agresivo en 3 segundos. Bueno, nos alegramos por ti, cariño, dijo. Pero esta noche es sobre Morgan. No desviemos la celebración. Dejé que eso calara. Luego me volví hacia Morgan. ¿Alguna vez te preguntas? Le pregunté. ¿Por qué no puedes hablar de mí sin añadir un pequeño insulto después de cada frase?
Morgan levantó una ceja. ¿De qué estás hablando? Quizás miente esta vez para no sonar tan patético. Cité. ¿Te suena? Sus mejillas se ruborizaron. Fue una broma. No, dije, dando un paso atrás. No lo fue. Nunca lo es. No cuando viene de ti. No cuando viene de ninguno de ustedes. Mamá se levantó ahora, sintiendo que las cosas habían cambiado. Marshall, no empecemos un drama. La miré a los ojos. No, finalmente tengámoslo. Terminé de fingir que no escucho lo que realmente piensan. Terminé de interpretar al hijo silencioso, educado e invisible que sonríe mientras todos ustedes van minando lo que queda de mi autoestima. No tienen derecho a reírse de mí, a menospreciarme, a reescribir mi vida frente a extraños, y luego esperar que aparezca y aplauda cuando me lo ordenan. Mi voz no era fuerte, pero no tenía que serlo. Morgan se burló. Vaya. Bien, alguien está teniendo un ataque. Me giré hacia ella lentamente. Te has pasado toda la vida construyendo un pedestal a base de elogios y favoritismo, y de alguna manera todavía te las arreglas para mirar a todos por encima del hombro desde allí. Espero que a Parker le guste la vista. Ella se quedó inmóvil. Incluso Parker parecía sorprendido. Me giré hacia la puerta. Me voy, y no se preocupen. No los avergonzaré de nuevo. Ni apareciendo y definitivamente no siendo yo mismo. Y justo cuando agarraba mi abrigo, mi madre dijo algo que nunca olvidaré. Bueno, no esperes ser incluido en la boda si no puedes comportarte como un adulto. Me quedé helado. Me giré lentamente y la mirada que le di debió decir todo lo que no necesitaba decir, porque en ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Pero no dije nada. Simplemente abrí la puerta, salí y caminé hacia el aire frío como si finalmente estuviera respirando de nuevo. Y ninguno de ellos sabía que este no era el final. Era solo el principio. No lloré en el auto, no grité, no golpeé el volante, ni siquiera llamé a un amigo para desahogarme. Simplemente me quedé sentado, agarrando el volante, el motor zumbando suavemente bajo mí, mirando la oscura calle suburbana frente a la casa de mis padres. La luz del porche brillaba con un suave amarillo detrás de mí, como un foco en un escenario del que acababa de salir. Me sentí vacío. Eso es lo que sucede cuando llegas a tu límite emocional. No siempre parece un colapso, a veces es entumecimiento, a veces es solo silencio, como si tu cuerpo y tu mente se hubieran apagado para evitar que te desmorones en público. Conduje a casa en silencio, sin radio, sin podcasts, solo el sonido de los neumáticos sobre el pavimento y mi respiración entrecortada de vez en cuando mis pensamientos intentaban regresar a ese momento. No esperes ser incluido en la boda, como si fuera un niño al que había que darle una lección. Mi propia madre me había dicho esencialmente que era reemplazable. Y lo peor, en cierto modo le creí. Los días siguientes fueron borrosos. Seguí la rutina, me levanté, preparé café, ignoré mi teléfono. Entré a mi taller y miré fijamente el antiguo armario que había estado a punto de terminar de restaurar. Tenía pedidos, correos electrónicos, incluso un par de mensajes de voz de clientes anteriores. Uno de ellos me decía con entusiasmo que me había recomendado a una revista que estaba escribiendo un artículo sobre diseño de muebles vintage. Pero no me importó. Sentí que todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, de repente no importaba. Como si todo fuera tan fino como el papel en el momento en que mi familia lo desestimó con una broma. ¿De qué servía crear cosas hermosas si las personas que se suponía que debían creer en ti lo veían como un chiste? Dejé de revisar Instagram, pausé todos los nuevos encargos, dejé que los mensajes se acumularan. No estaba triste, no exactamente. Estaba cansado, no solo de ellos, sino de ser siempre el que tenía que superarlo, tragar orgullo, hacer de pacificador o minimizar mi propio éxito solo para evitar que me llamaran dramático. Durante años, me dije a mí mismo que un día recapacitarían, que tendría éxito y finalmente me verían, me aceptarían. Pero ese domingo demostró algo que debía haber aprendido hace mucho tiempo. Algunas personas no quieren verte triunfar a menos que puedan atribuirse el mérito. Pasó una semana, luego otra. No supe nada de ninguno de ellos. Ni Morgan, ni Jeremy, ni siquiera mi madre. Era como si me hubieran eliminado del guión familiar. Un extra olvidado que abandonó el set. Y dolió. Mentiría si dijera que no. Pero algo extraño sucedió en ese silencio. Sin el constante ruido de tratar de impresionarlos, tratando de dar la talla, comencé a escucharme a mí mismo de nuevo. Empezó de a poco. Una mañana, preparé café, me senté a la mesa de mi cocina y abrí un mensaje que había estado ignorando durante días. Era de un hombre llamado Arthur, que dirigía una tienda de restauración de lujo en el estado de Nueva York. Había visto parte de mi trabajo a través de un cliente mutuo y quería hablar sobre una sociedad. Casi lo borro, pero no lo hice. Respondí con un breve mensaje y programé una llamada para la tarde siguiente. Pensé que probablemente me echaría para atrás, pero no lo hice.
Cuando llegó la llamada, Arthur resultó ser este tipo tranquilo, amable y mayor de unos 60 años, con una voz grave y muchas historias. Había estado en el negocio durante más de 30 años y dijo que mi trabajo le recordaba a cuando él recién comenzó. Atención al detalle, pasión por la historia, sin atajos. Me dijo que se estaba semi-retirando y buscaba a alguien más joven para colaborar, alguien que pudiera hacerse cargo de clientes excedentes, quizás incluso ayudar a capacitar aprendices en el futuro. Sé que suena repentino, dijo casi al final de la llamada, pero la buena artesanía es rara. La pasión es aún más rara. No me importa qué títulos tengas. Lo que veo en tu trabajo es alguien a quien le importa una mierda. Eso es lo que importa. No dije nada al principio porque nadie lo había expresado así antes. Esa llamada activó un interruptor, no uno ruidoso, solo un clic suave, como una bombilla parpadeando que vuelve a la vida en un ático oscuro. Durante las siguientes semanas, volví a trabajar, tranquila, constantemente. Terminé el armario, lo envié a un cliente en Charleston, quien me envió un párrafo completo por correo electrónico sobre cómo la había hecho llorar verlo en persona. Acepté la oferta de Arthur de atender a 2 de sus clientes, y uno de ellos resultó ser una diseñadora de interiores en Chicago, que inmediatamente me encargó más trabajo. Comencé a publicar de nuevo, pero no para conseguir likes, sino solo para compartir. Piezas de las que estaba orgulloso, detalles que me encantaban, las historias detrás de cada artículo, y la gente respondió más que nunca. Los comentarios inundaron, los pedidos se acumularon. Incluso un pequeño canal de diseño de YouTube presentó mi trabajo en un breve segmento sobre artesanos que aún lo hacen a mano. Y poco a poco, comencé a sentirme diferente. No reparado, no invencible, simplemente estable. Hubo un momento, aproximadamente un mes después de la cena, en el que me sorprendí silbando mientras lijaba una mesa de caoba. Fue algo pequeño, apenas perceptible, pero me detuvo en seco porque no podía recordar la última vez que había hecho eso. La invitación. No fue hasta mediados de abril que volví a saber de Morgan. Me envió un mensaje de texto de la nada. Morgan, hola. La boda es el 10 de junio. Enviamos las invitaciones oficiales la próxima semana. Avísame si vienes. Eso fue todo. Sin disculpas, sin seguimiento, sin reconocimiento de lo que había sucedido, solo un rápido mensaje, debe estás dentro o fuera. Como si estuviera confirmando su asistencia a un evento de trabajo. Me quedé mirando la pantalla por un rato y luego hice algo que nunca pensé que haría. No respondí, al menos no de inmediato. En cambio, seguí trabajando. Terminé un juego de mesas auxiliares personalizadas, ayudé a Arthur a organizar un taller para jóvenes diseñadores. Incluso hablé en un panel en una feria de diseño local. Yo, un tipo que solía odiar hablar en público. La gente se acercó después. Preguntó sobre mi proceso. Felicitó mi artesanía. Nadie se rió. Nadie me interrumpió. Se sintió real. Aproximadamente una semana después, recibí la invitación oficial por correo, sobre color crema, letras doradas, grandes nombres en cursiva, Morgan y Parker. Mi nombre estaba impreso en la parte inferior, Marshall Blake. Sin invitado, sin nota, solo la tarjeta de confirmación de asistencia, RSVP, y una lista de vestimenta y horarios esperados. Por un segundo casi la tiro, pero luego tuve una idea, una pequeña, tranquila pero astuta. Esa misma semana, recibí una llamada de una productora de un conocido canal de hogar y estilo de vida. Estaban lanzando una nueva serie sobre artesanos de lotes pequeños y querían presentar a algunos expertos en restauración. Alguien les había enviado mi página de Instagram. La productora fue directa. Nos encanta tu estética. Es rara, reflexiva, auténtica. Creemos que encajarías muy bien. Programamos una videollamada. Ella me hizo preguntas. Respondí casualmente. Al final ella sonrió y dijo, ¿sabes? También vamos a filmar un segmento en locación en una gran boda este verano. Un lugar de lujo, muy de vieja escuela. Están mostrando elementos de diseño a medida en todo el espacio. ¿Estarías interesado en contribuir? Parpadeé. ¿Una boda? Ella asintió. Sí. Escenografía de muebles, soportes florales, tal vez 1 o 2 piezas centrales. Pondremos tu nombre en los créditos. Podría ser una buena exposición. Pregunté la fecha y la ubicación. Ella me lo dijo y casi me río a carcajadas. Era el mismo lugar que Morgan había enumerado en su invitación. Fue entonces cuando todo encajó. No venganza, no rencor, solo claridad. Porque por primera vez en mucho, mucho tiempo, finalmente tenía la pluma en la mano y una historia que escribir. Confirmé mi asistencia, RSVP de sí, pero no les dije cómo vendría. Y definitivamente no les dije por qué. Para ellos, yo seguía siendo el mismo chiste de la cena. El hermano al que podían olvidar hasta que llegaba el momento de una foto familiar. El que eliminarían del brindis, la presentación de diapositivas, los correos electrónicos de planificación. Pero lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que mientras estaban ocupados construyendo una fantasía alrededor del día perfecto de Morgan,
Yo había estado construyendo silenciosamente algo propio, algo sólido, algo de lo que no podían reírse. Y el 10 de junio finalmente lo verían, les gustara o no. La mayoría de la gente piensa que la venganza es ruidosa, que viene con fuegos artificiales, gritos, colapsos públicos o revelaciones explosivas que dejan a todos boquiabiertos y susurrando. Tal vez así funciona en las películas. Pero en la vida real, la mejor venganza es silenciosa, paciente, precisa. No se trata de montar un espectáculo, se trata de establecer un punto. Así que cuando dije que sí a la invitación de boda de Morgan, no lo hice por sentimentalismo. No esperaba que cambiaran o entraran en razón o incluso se disculparan por cómo me trataron. No, ya había superado todo eso. Acepté la invitación porque vi una apertura hermosa y poética. La misma familia que había pasado años tratándome como si fuera inferior, irrelevante, una nota a pie de página en su brillante foto de grupo, ahora estaba organizando un evento de alto perfil en un lugar donde yo acababa de ser invitado a contribuir detrás de escena para una serie de diseño nacional. No tenía ni idea, y yo no tenía intención de decírselo todavía. La productora, Kendra, me contactó 2 semanas después. Dijo que el lugar de la boda había finalizado su resumen de estilo. Romántico vintage con un toque moderno. Piensa en madera tallada a mano, tonos cálidos de latón, acentos florales. Me preguntó si podía proporcionar 2 mesas de consola de centro de mesa, podios personalizados para la ceremonia, y, si era posible, un sillón de 2 plazas, Love Seat, vintage, restaurado para el área de fotos nupciales. Respondí, absolutamente. Ella contestó 5 minutos después. Eres un salvavidas y tu trabajo es impresionante. Nos aseguraremos de que tu nombre esté en todo. Ese mensaje permaneció abierto en mi bandeja de entrada por un tiempo. Seguí releyendo esa frase. Tu nombre está en todo. Estaban filmando un episodio completo alrededor de esta boda. El equipo de producción estaría en el lugar durante 3 días. Entrevistas, tomas secundarias, B-roll, preparación, desmontaje, y mi trabajo estaría allí en cada segundo. Mis mesas, mis detalles, mi artesanía y, lo más importante, mi nombre. No solo en una etiqueta, sino en los créditos, en la pantalla, reconocido. A la mañana siguiente, me puse a trabajar más duro que en meses, quizás años. No hablé con nadie al respecto. No publiqué actualizaciones en línea. Ni siquiera se lo dije a Arthur, aunque notó que mi energía había cambiado, y me dio un silencioso pulgar hacia arriba cuando terminé de lijar una base de cerezo en un tiempo récord. Había algo profundamente satisfactorio en ello. Planear algo en silencio. No para el aplauso, no para la validación, solo para mí. Cada mañana preparaba café, encendía las luces de mi taller y extendía los planos. Las mesas de centro de mesa serían de roble recuperado pulido hasta brillar como un espejo, con motivos florales tallados a lo largo de las patas. Los podios serían de nogal oscuro, lisos y angulares, tradicionales pero audaces. Y el sillón de 2 plazas, esa era mi pieza favorita. Lo encontré en una venta de patrimonio a las afueras de la ciudad. Un sofá de estilo francés de los años 30 con un marco agrietado y terciopelo rasgado. Todos los demás pasaron por delante como si fuera basura. Yo vi una obra maestra escondida bajo el polvo. 3 semanas después, parecía sacado de un catálogo de lujo. Terciopelo verde oscuro retapizado a mano. Patas ornamentadas que tallé y teñí yo mismo. Detalles de latón a lo largo del respaldo. No era solo un mueble. Era una declaración. Me imaginé a Morgan sentada en él para sus retratos de novia y sonreí. 2 semanas antes de la boda, recibí una llamada inesperada. Kendra de nuevo. «Hola, Marshall», dijo animada como siempre. «Así que, una pequeña actualización. Nos encantaría filmar un breve segmento contigo en el lugar. Solo una entrevista de 2 minutos sobre tu proceso e inspiración. ¿Estarías de acuerdo con eso?» Se me secó la garganta. Esto era más grande de lo que esperaba. Sí», dije, tratando de no sonar demasiado ansioso. «Está totalmente bien». «Genial», respondió ella. «Lo filmaremos el viernes por la mañana antes de la configuración. Súper casual. Solo tú, tus piezas y un poco de historia. A la gente le encanta ver el lado humano de la artesanía». Colgué y me quedé allí, en medio de mi taller, con el corazón acelerado. Esto ya no era solo un crédito de fondo. Esto era un segmento completo, un foco de atención, y estaba sucediendo en la boda de mi hermana. Pensé en decírselo a alguien. Obviamente no a mi familia, pero tal vez a un amigo o a Arthur o a ese cliente con el que me hice amigo por correo electrónico que siempre preguntaba por mi trabajo. Pero algo me dijo que esperara, que lo mantuviera mío. Dejar que la revelación ocurriera naturalmente. Si mi familia me había enseñado algo, era cómo permanecer callado mientras la gente hablaba por encima de ti. Ahora estaba usando ese silencio como cobertura. El día antes de la boda, llegué al lugar con mi furgoneta llena hasta el techo.
Había envuelto cada mesa, cada podio, cada rincón de ese sillón de 2 plazas en capas de tela y espuma. Ningún detalle quedó sin protección. El lugar era impresionante. Una finca junto al lago convertida en espacio para eventos. Todo césped verde extenso y altos setos con terrazas de piedra y techos altos en el interior. Perfecto. El equipo de producción ya estaba allí, ocupado con equipos de cámara y luces. Me estacioné cerca de la parte trasera. Descargué y comencé a montar mientras el planificador daba órdenes a floristas y catering. ¿Eres Marshall?, preguntó una de las productoras, portapapeles en mano. Asentí. Ella sonrió. Kendra dijo que eres el que hay que vigilar. Filmarán tu entrevista alrededor de las 11:00 a.m. de mañana. Solo prepárate. Absolutamente. Encontré mis espacios asignados y puse cuidadosamente las piezas en escena. Las mesas flanqueaban la entrada principal al área de la ceremonia, adornadas con arreglos florales que aún olían a rocío matutino. El podio se erigía junto al altar donde Parker haría sus votos, y el sillón de 2 plazas, el sillón de 2 plazas, se colocó bajo un arco floral, al frente y en el centro del salón de recepción, rodeado de luces suaves para las oportunidades fotográficas. Parecía sacado de una revista de bodas, y todo era mío. Me quedé hasta tarde fingiendo verificar las medidas 2 veces, pero sobre todo solo quería estar a solas con el espacio, para observar cómo reaccionaba la gente a mi trabajo sin saber que era mío. La planificadora pasó y se detuvo. «Estas mesas son preciosas», murmuró para sí misma. Uno de los camarógrafos asintió. «Todo es personalizado, el tipo es legítimo. Finalmente, algo que no está hecho en un almacén». Me quedé a un lado, con los brazos cruzados, el corazón latiendo suavemente. No intervine, no dije una palabra, porque lo sabrían lo suficientemente pronto. La mañana de la boda, llegué temprano con un traje limpio y zapatos pulidos, sin un toque demasiado exagerado, solo lo suficiente para pasar desapercibido. Tenía un cordón del equipo de producción con mi nombre, Marshall Blake, artesano, y una franja horaria para la entrevista. Se sintió surrealista. Pasé por el espacio de recepción y vi que mi sillón de 2 plazas ya estaba siendo utilizado. Un grupo de invitados se estaba tomando fotos en él, riendo, sonriendo. Ninguno de ellos sabía que lo había construido a partir de astillas y podredumbre. Encontré a Kendra cerca del equipo de cámara y saludé con la mano. «Momento perfecto», dijo ella, llevándome a una esquina donde habían instalado una iluminación suave y un taburete. «Empezamos a rodar en 5. Solo habla con el corazón». Lo hice. La entrevista fluyó. Hablé sobre por qué me dediqué a la restauración, lo que amaba de las piezas vintage. Como cada cicatriz y rasguño contaba una historia. Fui honesto, sincero, sin tratar de impresionar, solo tratando de ser yo. Cuando terminamos, el equipo aplaudió suavemente y uno de ellos dijo: «Amigo, eso fue genial. Tienes una verdadera presencia». Asentí, les di las gracias y me dirigí a un lado del jardín, justo a tiempo para ver llegar a Morgan. Salió de un elegante coche plateado con un vestido con ribetes de encaje, rodeada de damas de honor, fotógrafos y mi madre. Ellos no me vieron, pero yo sí los vi. Observé cómo se reían, posaban y dirigían a la gente como si fuera su set de película personal. Y luego, justo cuando Morgan se giró hacia la entrada, vio las mesas. Su rostro se ladeó ligeramente. Luego vio el sillón de 2 plazas. Sus ojos se entrecerraron. Se giró hacia mi madre y dijo algo que no pude escuchar, pero vi sus labios moverse. Luego frunció el ceño. Mi madre siguió su mirada, luciendo vagamente desconcertada, y fue entonces cuando cayó el primer dominó. No tardó mucho. Alrededor del mediodía, los invitados comenzaron a llegar. La gente comentó sobre la decoración, los toques personalizados, la forma en que los elementos vintage elevaban toda la estética. Algunos incluso preguntaron de dónde venían las piezas. Entonces alguien señaló los créditos. En una mesa cerca de la entrada de la recepción, el equipo de producción había colocado una pulcra tarjeta impresa. Artesano destacado, Marshall Blake. Diseño de muebles, restauración y carpintería personalizada, como se verá en el próximo especial de nombre del canal, Tesoros Modernos. Estaba justo allí, al frente y en el centro. Vi a mi madre notarlo primero. Se quedó quieta. Luego le susurró algo a mi padre. Jeremy parecía confundido. Morgan. Ella se quedó mirando el cartel como si la hubiera insultado personalmente. Se dio la vuelta, escaneó a la multitud y finalmente sus ojos encontraron los míos. Simplemente sonreí, una sonrisa tranquila y sabedora. El tipo de sonrisa que das cuando finalmente dejas de jugar a su juego y empiezas a jugar al tuyo. Morgan fue la primera en acercarse a mí. No de inmediato. No. Esperó hasta que la ceremonia hubo terminado, los votos pronunciados con precisión digna de Pinterest, y los invitados habían sido conducidos al salón de recepción. Ella había sonreído durante todo el evento, con los labios apretados, sus ojos parpadeando hacia mí más de una vez, como si no pudiera creer que no me hubiera desvanecido en las paredes.
Me había quedado cerca del equipo de producción, bebiendo un ginger ale y mirando desde el margen como si no fuera nadie, solo otro proveedor, un fantasma. Pero en el momento en que la multitud se instaló y las cámaras comenzaron a capturar la belleza escenificada de la noche, ella hizo su movimiento. Se acercó con una sonrisa ensayada, todavía con su vestido, su cola arrastrándose ligeramente detrás de ella como si costara más que mi alquiler. «Marshall», dijo, dulce y afilada como un cumplido envuelto en una advertencia. «¿Podemos hablar un segundo?» Miré hacia arriba lentamente. «Claro». Me llevó hacia un rincón tranquilo detrás de la carpa de recepción. Tan pronto como estuvimos fuera de la vista de los invitados y fotógrafos, su sonrisa cayó como una cortina. «¿Qué es esto?», siseó. Parpadeé, fingiendo ignorancia. «¿La boda? ¿Sabes a lo que me refiero?». Su voz bajó, aguda por el pánico. «¿Por qué están tus cosas por todo este lugar?». «¿Cosas?», hice eco, mirando hacia el mobiliario que me había costado semanas restaurar. «Te refieres a las mesas de centro, los podios, el sillón de 2 plazas en el que cada uno de tus invitados ya ha posado». Ella se cruzó de brazos. «No te hagas el listo, estás saboteando mi boda». Me reí una vez en voz baja. ¿Saboteando? Yo construí la mitad de este lugar, Morgan. Si acaso, lo salvé. Ella me miró como si me hubieran salido 2 cabezas. ¿Planeaste esto? ¿Sabías que el equipo iba a destacar tu trabajo aquí? La miré a los ojos, tranquilo como un lago en calma. Me contactaron a través de un cliente. No mencioné tu boda en absoluto. Solo acepté el trabajo. No fue hasta que me dijeron la fecha y el lugar que me di cuenta para quién era. Su mandíbula se apretó. Pude haber dicho que no, agregué. Pero, ¿por qué debería? Y pude haberte avisado, continué. Dicho que estaba involucrado. Pero pensé que sería más divertido de esta manera. Abrió la boca. La cerró. «No estoy aquí para arruinar tu día, Morgan», dije, acercándome un poco. «Estoy aquí porque pertenezco aquí. Porque por una vez mi trabajo está siendo apreciado, reconocido, celebrado. ¿Y sabes qué? No puedes borrar eso». Ella miró a su alrededor, probablemente esperando que alguien interrumpiera. Nadie vino. «Me dijiste que mintiera sobre lo que hago», dije, para no sonar patético. «Pero ahora, todos en tu boda están babeando por mis diseños, tomando fotos, preguntando por mí, incluida la planificadora de bodas y 3 invitados que ya me han pedido mi tarjeta». Me incliné ligeramente. «Así que si estás avergonzada, tal vez no sea por mí por lo que estás avergonzada». Ella me miró fijamente, con el rostro indescifrable. Me di la vuelta para irme, pero hice una pausa. «Ah, y felicidades, por cierto. Hermosa ceremonia». Luego regresé al salón de recepción, dejándola parada en las sombras de su propio día perfecto. No se detuvo allí. Verás, lo curioso de aparecer en la televisión nacional durante la boda de otra persona es que la gente se da cuenta. Para cuando se emitió el episodio un mes después, yo ya tenía 3 nuevos encargos reservados. No de personas al azar, sino de nombres reales. Una blogger de diseño en Los Ángeles, el dueño de un hotel boutique en Maine, una decoradora de sets de filmación en Toronto. Cada uno de ellos había visto un clip de avance que el canal publicó en sus redes sociales, destacando mi trabajo y ese ahora famoso sillón de 2 plazas de terciopelo verde. «Tienes ojo», me dijo la blogger en una historia. No estuve en desacuerdo. Expandí mi taller, contraté a un asistente e incluso fui contactado por una editorial para escribir un libro de mesa sobre arte de la restauración y narración a través de muebles. Se sintió surrealista, pero no inmerecido. Cuanto más circulaba mi nombre, más me daba cuenta de lo poco que necesitaba la validación que solía buscar. Luego llegó la llamada de mi madre. Ella no comenzó con una disculpa. Eso habría requerido reflexión. En cambio, dijo: «Vimos el episodio. Muy bien hecho. Me sorprende que no mencionaras a Morgan ni a la familia en absoluto». Me quedé callado por un segundo. Luego dije: «¿Por qué lo haría?». Ella resopló. «Bueno, somos tu familia». «¿Lo son?», pregunté con calma. «Porque me han tratado más como una vergüenza que como un hijo. Y cuando tuvieron la oportunidad de apoyarme, eligieron reírse en su lugar». Su tono cambió, a la defensiva. «Eso no es justo, Marshall. Siempre has sido sensible». «No», dije. «Siempre he sido respetuoso. Confundiste mi silencio con debilidad». Otra pausa. Luego su voz se suavizó. «Tu padre quiere tener una cena, reunir a todos, empezar de cero». Me recosté en mi silla, mirando alrededor de mi taller. Mi espacio, mi negocio, mi vida. «No lo creo», dije. «¿Qué?». «No me interesa empezar de cero. Yo ya empecé de nuevo sin ustedes». «No los odio», dije. «Pero no voy a seguir prendiéndome fuego solo para mantener calientes a los demás». Y luego colgué. Las consecuencias llegaron lentamente. Jeremy me envió un mensaje de texto una vez, un mensaje a medias sobre estar impresionado, seguido de una broma sobre que finalmente estaba haciendo algo útil. No respondí. Su esposa me etiquetó en Instagram con un pie de foto, como si siempre hubiera creído en mí.
Eliminé la etiqueta. En cuanto a Morgan, silencio radiofónico, pero la noticia corre. Un amigo en común me dijo que el video de su boda se había retrasado porque la pareja no quería incluir demasiadas imágenes del mobiliario no aprobado, pero ya era demasiado tarde. El lugar lo había compartido. La revista lo había compartido. Incluso las noticias locales lo recogieron cuando se emitió el episodio. Su boda pudo haber sido su gran día, pero mi nombre fue el que la gente recordó. Unos meses después, recibí una invitación por correo. Morgan y Parker estaban organizando una fiesta de inauguración en su nuevo hogar en los suburbios. Fuente grande y cursiva, adornos blancos y dorados. Mi nombre de nuevo en la parte inferior. Esta vez, la tiré a la basura sin leer el resto. Ya no necesitaba aparecer. Ya lo había hecho en cada sala de estar que vio ese episodio. En cada hogar que ahora tenía una pieza de mi trabajo. En cada artículo que mencionaba mi nombre junto a palabras como magistral, auténtico y digno de observar. La venganza no llegó con fuego y furia. Llegó con enfoque, con paciencia, con saber que no tienes que gritar para ser escuchado. Solo tienes que dejar que tu trabajo hable por ti. Y el mío habló más fuerte que cualquiera de ellos, reflexión. El silencio y la autovalidación. La historia de Marshall es un poderoso recordatorio de que la verdadera validación nunca viene de fuera. Durante años, Marshall buscó en su familia el reconocimiento, solo para recibir burlas y desprecio. El punto de inflexión no fue su confrontación, sino el momento en que dejó de esperar que ellos cambiaran. Al canalizar su energía en su pasión y artesanía, transformó su hobby en una carrera exitosa y respetada. La lección es clara. La mejor respuesta al menosprecio es el éxito silencioso. Cuando construyes algo auténtico y sólido, tu trabajo habla por sí mismo, y su volumen supera cualquier crítica o risa que provenga de quienes no quisieron verte crecer. Marshall encontró su valor al dejar de definirse por el guión de su familia y crear el suyo propio.